Entonces, ¿qué es lo que tengo que creer en Jesucristo? El Evangelio es fe en Jesucristo igual salvación. Y esto produce obras de fe. ¿Qué es lo que tengo que creer en Jesucristo? Primero, lo que Dios dice en el Evangelio de Juan 1:1, que Jesucristo es Dios. El Señor Jesucristo, antes de hacerse hombre, Él desde siempre es Dios. Los seres humanos nos hemos torturado con una pregunta: ¿de dónde salió Dios? El hecho es que Dios siempre ha existido. Ustedes se pueden ir atrás, y atrás, y atrás, y atrás, y van a encontrar a Dios. Siempre ha existido. La palabra Dios también lleva envuelto el contexto de que esta naturaleza no salió. O sea, esta naturaleza no fue creada. Una definición también de este término hebreo, porque este es un término hebreo, Elohim, ¿no? Elohim en hebreo es una naturaleza que tiene determinadas características, pero que ahí indica que no fue creado. Una naturaleza que no salió, que como que de sí misma, que no necesitó de afuera para hacer. O sea, no fue creado. Y nosotros fuimos creados. Las criaturas tenemos un comienzo, un inicio. Y por tener un inicio, nosotros nos hacemos esa pregunta: ¿de dónde salieron las cosas? ¿Por qué? Porque somos criaturas, somos creados. Pero si ustedes le preguntan a Dios, ¿de dónde salió?, Él les va a decir, siempre ha existido. Para nosotros poder entender eso, tendríamos que ser Dios. No podríamos ser criaturas. No podríamos entender que Dios no salió, que Dios ha existido siempre, que aún, que todos nosotros fuimos creados por Dios, pero que Dios no fue creado. Y nos torturará esa pregunta toda la vida y toda la existencia, porque siempre seremos criaturas. No podremos entender eso porque no somos Dios. Esas religiones también que se han inventado que la creación tiene naturaleza de Dios, es como si Dios hubiera arrancado de sí y hubiera sacado el sol, la luna, las estrellas, las plantas. Ninguna creación tiene naturaleza de Dios. Ningún ser humano tiene ninguna chispa divina. Es como esta silla, el que la construyó tiene del carpintero, o el que se llame, del decorador, del diseñador de esa silla, tiene el carácter, la perspectiva, el diseño, pero no tiene la naturaleza. No tiene la naturaleza de su diseñador, de su creador, de su inventor. Tiene mucho del carácter. Por esta creación podemos saber qué sentido de lo estético, de lo físico, qué colores le gustaban, qué diseño. Podemos hasta deducir una parte de su carácter de este diseñador, porque lo plasmó ahí. Pero no tiene la naturaleza del constructor. Entonces, la creación tiene el carácter de Dios, tiene las características de la estética de Dios, de lo que Dios consideraba bueno, correcto, estético, pero no tiene la naturaleza de Dios. En cambio, el Señor Jesucristo tiene naturaleza de Dios. Él, antes de hacerse hombre, su nombre es el Verbo, la palabra. Y en Juan 1:1 dice, en el principio la palabra es Dios. El Señor Jesucristo tiene la naturaleza de Dios. Si recuerdan lo que les expliqué de la naturaleza, tiene la naturaleza de Dios. Es un espíritu y es persona. Desde antes de aparecer. Pero no se llamaba Jesús. Él se colocó el nombre y se llamó Jesús cuando se hizo hombre, que ahora más adelante, cuando Él se hizo hombre, se llamó Jesús. Pero antes tiene su nombre como Dios. Él estuvo en la creación, creó todas las cosas. Entonces, el Señor Jesucristo es Dios. Y vamos a ver por qué el camino de salvación tiene que ser este Jesucristo que es Dios. Hay muchos Cristos. La Biblia nos dice que hay muchos Cristos. Pero el Cristo que salva, el Cristo del Dios bíblico es el que es Dios. Hay mucha doctrina y vamos a ver, después vamos a analizar varias doctrinas que consideramos falsas,
¿Por qué consideramos falsa? Porque tienen a un Cristo que murió, resucitó, va a volver y es el Cristo, las palabras que habló en la Biblia, pero no es Dios. Entonces no es este Cristo, no es este Cristo que produce salvación, no es este Cristo que produce perdón de pecados. Nosotros los seres humanos, por haber nacido pecadores y por haber desarrollado el pecado, le debemos muerte a Dios. Pero resulta que todos los seres humanos nacemos sin vida. ¿Con qué le vamos a pagar muerte a Dios? No podemos estar en paz con Dios. Es como si, les pongo un ejemplo, como si yo le debiera a alguien 1.000.000 de pesos. Y esta persona me lo viene a cobrar. Y le digo, pues no tengo. Me tendrás que embargar o meter en la cárcel o matar como hacen ahora aquí. Pero no tengo con qué pagarte. Entonces viene un amigo mío y me dice, ve Vilma, ¿cuánto es que tú le debes a fulanito? Digo, 1.000.000 de pesos, pero yo no tengo. Entonces el amigo mío va de esta persona y le dice, ve, ¿cuánto te debe Vilma? Y yo te voy a pagar. Y dice, no, la que me debes Vilma, tú no me tienes que pagar nada. A ti yo no te recibo ningún dinero, porque es que tú no me debes, la que me debes Vilma. Entonces él se viene acá y me dice, Vilma, ¿cuánto es que tú le debes? Hombre, 1.000.000 de pesos. Me da a mí el 1.000.000 de pesos. Me da a mí el 1.000.000 de pesos. Yo voy donde la persona y digo, ve, aquí tenés tu 1.000.000 de pesos. Y le pago. Yo quedé ya saldada la deuda. Y me vuelvo donde mi amigo y le pregunto, ¿cuánto te debo? Me dice, te lo regalé. Te regalé el 1.000.000 de pesos, no me debes nada, fue regalado. Entonces, todos nosotros le debemos muerte a Dios, pero no tenemos con qué pagarle, porque estamos muertos, nacimos muertos, no tenemos vida con qué pagarle. Entonces, todos nacemos insolventes. Y si no pagamos nuestros pecados, vamos para condenación. No es que nos van a condenar, nacemos condenados y permanecemos condenados. Pero todo ser humano va a resucitar, porque todo ser humano es eterno. Crea o no crea en Dios, todo ser humano va a resucitar. Unos van a resucitar muertos y les van a formar un sitio donde van a vivir a estos muertos, y muchos resucitaremos con vida. Y nos van a hacer un cielo nuevo y una nueva tierra para que vivamos lo que tenemos vida. Entonces todo ser humano va a resucitar, muerto o vivo, pero todos nacemos insolventes. Ninguno tenemos con qué pagar nuestros pecados. Muchos han dicho, no, pero es que, bueno, yo sí he pecado, pero entonces yo desde ahora ya me arrepentí, comencé a portarme bien. El portarme bien no borra la muerte. No puedo pagar. Es como si yo fuera donde este señor que le debo el 1.000.000 de pesos, yo le digo, ve, tengo unos botones finísimos, ¿no es? Carísimos, importados. Él me va a decir, no, es que tú no me debes botones a mí, tú me debes plata, dinero. Entonces así también es Dios. Dios, como ustedes me vienen a mí a pagar con obras y con actuación, y cómo es que ustedes van a borrar aquí que cometieron 3 pecados y entonces aquí van a hacer 6 buenas obras y con estas 6 buenas obras me van a pagar. No, es que Dios dijo que la paga del pecado es muerte. Tengo que pagar es con vida. Yo lo que debo es muerte. Yo no debo obras. Yo no puedo pagar con obras. Yo no puedo pagar con botones. Yo tengo que pagar es con muerte. Pero resulta que nací muerta. No tengo con qué pagar. El Señor Jesucristo, por eso ningún ser humano puede morir por el otro. Yo puedo querer, yo le puedo decir, ve Dios, fulanito te debe muerte. El hijo adoptivo mío le te debe muerte. Yo voy a morir por él. Y el Señor me va a contestar, Dios me va a contar, ¿y quién muere por ti? Pues si tú estás muerta, ¿con qué vas a pagarme? Tú estás insolvente. Entonces, ¿qué pasa? Dios es la sabiduría de Dios. Entre todos los seres humanos no había quien pagara por los seres humanos. Ninguno de nosotros, todos nacíamos muertos. No había uno solo que pudiera pagar por el otro. Entonces, ¿qué pasó? Dios, la persona del Señor Jesucristo, en la persona del Señor Jesucristo, recuerden que el Padre Dios, el Jesucristo de Dios, el Espíritu Santo de Dios, ellos 3 se sentaron, analizaron el problema. Tanto ama a Dios al ser humano que dijo, vamos a solucionarle ese problema. No tienen. Tampoco podían decir, bueno, desbaratemos esto y empecemos de nuevo como si nada hubiera pasado. No, porque entonces Dios hubiera quedado como mentiroso.
Él no podía decir, no, no, empecemos otra vez, como muchas veces cuando uno va perdiendo un partido y desbarata y dice, no, empecemos de nuevo. No se podemos empezar de nuevo, porque entonces eso ya es trampa, eso ya es mentira.